Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos y gracias por venir aquí a acompañar a estos dos magníficos historiadores. A ver, a mí estos temas de la Revolución Francesa siempre me gustaron, porque la gente le tiene tanto gusto, hasta en debate, ¿no? Porque la gente le gusta tanto la Revolución Francesa, como es una cosa como muy liberal, que nos hizo libres a todos, una cosa que escuché yo muchas veces, a mí eso no me cuadraba. Me gustaba mucho la obra hay un viejo reaccionario que se llama Georges Bernano, que es un autor que ahora casi nadie conoce. Tiene un librito que se llama Diálogo de Carmelitas, que explica cómo ejecutaron a 19 carmelitas sin delito, solo porque se juntaron, vivían en una casa juntas y se dedicaban a rezar, y que el camarada Robespierre pues, se encargó de ejecutarlas a todas. Y además murieron todos cantando el Laudeu, etc. Y poca gente sabe estas cosas. Digo, Bernardo es un viejo racionario ante la Revolución Francesa, ¿no? Que es una cosa muy simpática, que me gusta mucho en él. Sí, que la Revolución Francesa quitó los privilegios al noble, pero lo correcto sería darle privilegios a todos, no quitárselo a los nobles. Es decir, si el noble no pagaba impuestos, lo correcto sería que nadie pagara impuestos. Si el noble no pagaba, no tenía que ir a la guerra o no podía ser reclutado, nadie podía ser reclutado. Es decir, que el verdadero avance sería extender el privilegio del noble a todos, no quitárselo a los nobles. Digo que es una persona muy interesante, y lo que hizo la Revolución Francesa fue efectivamente quitarle el privilegio a todos, o sea, todos esclavizó a todos, digamos, ¿no? Fue lo que consiguió la Revolución Francesa. Tuvo algún logro, obviamente, como muchos me preguntaban, pues sí, acabó con la esclavitud de mala manera en Haití, con una camarada. Y por interés. ¿Por tú qué? Sí, acabaron con la esclavitud concretamente porque se les habían metido españoles y británicos en Haití. Sí, sí. Y temían que se quedasen sin esa parte de la isla, que era la más valiosa de la corona de Francia. Y era en los territorios más ricos del mundo, en aquel momento. No digo que se hablaba de todo eso, alguna cosa hizo, pues se hablaba de todas esas cosas, después que trajo como muchas cosas, vamos a ver lo que hizo. Entonces, a mí siempre me tuvo mucha manía. Entonces, pero claro, yo no encontraba libros contra. Lo único que encontré así, rebuscando en librerías de viejo y cosas así, fue a Gasot, también otro viejo reaccionario de la acción francesa. Es decir, porque sí, Gasot sí que tiene un libro muy duro contra la Revolución Francesa. Pues había obras de Taine, de Taine, sí, había obras de donde Leopoldo Herbás y Panduro, aquellos viejos curas que había reaccionarios en España en el siglo XIX que escribían libros contra la Revolución Francesa, pero claro, vista la erudición académica actual y visto me gustaba que hubiera algún libro desde una perspectiva moderna que analizara la Revolución Francesa. Entonces, claro, no se encontraba mucho. Entonces di una vez una pequeña charla, no sé qué, y claro, como estos caballeros que están a mi lado son historiadores profesionales, pues les debió... No, él es historiador profesional, yo soy un simple periodista, Miguel Anxo. Los dos tienen una biografía muy buena del Che, que no le hace propaganda, pero... Sí, de hace muchos años ya. Se dedicó a estas cosas, que yo, a Caballero, lo leo también. Es decir, y debieron tomar la palabra o escuchar aquello, o ellos mismos por interés, porque es un mito recurrente de la Revolución Francesa, pues decidieron escribir un libro contra la Revolución Francesa. Y lo cual tiene gran mérito porque no hay mucho libro contra la Revolución Francesa. Aquellas, no sé si Sedillot escribió algo pues, sobre había un Florin Aftalion, que escribió de los desastres económicos de la Revolución Francesa, que también merecían un análisis, ¿no? Pues como las hiperinflaciones que creó el camarada Robespierre con sus asignados, los controles de precios que puso, con pena de muerte para quien acaparara o vendiera, que puso un montón de cosas. Claro, esto es la maravilla que nos venden. Además que llevó revoluciones a toda Europa, destruyó el mundo más o menos ordenado, que estaba evolucionando. Es decir, que parece que tal como nos pintan el mundo del antiguo régimen, era un mundo de terror, una cosa así, aquellas cosas de Voltaire, así que nos contaba así. Vale, pero estaba evolucionando. Y desde luego, en número de crímenes, en número de cosas, es infinitamente superior al antiguo régimen. En desarrollo económico al antiguo régimen. Este Sedillot decía que la Revolución Industrial, la Revolución Francesa fue un desastre económico y que no avanzó nada, no trajo nada bueno para el mundo. Digo, quitando estas cosas y algún libro raro que encuentres por ahí, la mayor parte de la historiografía, la mayor parte de la literatura política, pues defiende la Revolución Francesa. Y creo que por lo menos algún toque, algún punto pues, de contraste, algún libro para discutir esto estaba bien. Y además que es una idea, repito, recurrente, los liberales, no sé qué. La Pepa es heredera de la Revolución Francesa. De hecho, está copiada casi de la Constitución que no se llegó a aplicar, pero una Constitución revolucionaria. Aquí se vende como un gran logro del liberalismo. Es decir, vale, vamos a ver si esto se corresponde o no. Y sobre todo porque construyó el Estado moderno en muchos aspectos. Construyó las constituciones, eliminó todos, digamos, centralizó el poder a una escala pues nunca vista antes, acabó con las regiones, creó los departamentos esos geométricos con nombres de ríos o con nombres de montañas, para disolver por completo todo lo que era el antiguo, las antiguas lealtades regionales, disolvió los parlamentos, hasta
Cuando Lenin está mandando cortar la torre de la Catedral de Luxemburgo, de la iglesia de Luxemburgo, porque era más alta que el resto. Pues querían todo igual. Uniformó la ropa, el traje, por ejemplo, es un invento de la Revolución Francesa, para uniformar a la gente. Si fijan, un traje de caballeros es un uniforme. Pues para que no vestiera a la gente distinta. Quiso poner horas de 100 minutos, semanas de 10 días. Las décadas. Las décadas y cosas por el estilo. Para eliminar los días santos, puso santos nuevos, intentó crear un calendario desde cero, intentó crear el culto de la razón, intentó diseñar de todo el hombre nuevo, que después, y fue la madre y maestra de todas las revoluciones posteriores, sobre todo de la rusa. Sí, de la rusa y de las que vinieron ya especialmente en el siglo XX. Aquí habría que hacerse una pregunta y me gustaría formulártela a ti, Miguel Anxo, que eres, no sé si llamarte politólogo, lo vas a considerar un no, insulto, es lo que soy. Porque ya sabes que la palabra politología y politólogo es algo que cierta gente por Madrid ha utilizado mucho, o ha envilecido por lo menos en los últimos años. Bueno, como politólogo, ¿por qué crees que yo más o menos la respuesta creo tenerla, pero hasta que no la oiga de tus labios no estaré convencido? ¿Por qué crees que prácticamente todas las doctrinas políticas del siglo XX tienen en la Revolución Francesa o encuentran en la Revolución Francesa algún tipo de referente? Tanto los fascistas, como los liberales, como los comunistas, como diría que incluso parte de los tradicionalistas encuentran inspiración completa o parcial en lo que sucedió en Francia entre 1789 y 1814. Una suerte de palingenesia. La idea de crear el mundo otra vez de cero. Que podemos nosotros, usando el poder, usando la fuerza, podemos rediseñar el mundo. Es la fatal arrogancia de Carvajal. ¿No? Es decir, nosotros que somos muy listos, somos los revolucionarios, somos la sangre nueva que llega al país, podemos coger el mundo y escribiendo un par de constituciones, un par de papeles, dibujando en un papel todo un nuevo mapa, pues ya cambiamos el mundo, cambiamos la naturaleza humana, cambiamos todo. Y eso es lo que intentan hacer casi todos. O sea, que tú crees que es puro adanismo. Es adanismo, tiene mucho de eso. Es decir, porque la Revolución Francesa es un odio a la tradición, es un odio tremendo. Es decir, que todo lo que había antes, es culpa de los ilustrados, que tampoco son gente que me caiga especialmente bien, ¿no? Pero claro, los ilustrados, todas las luces, todo lo que había antes era un atraso, o sea, 1600 años de historia, eso no vale para nada, solo llegamos nosotros y ya todo lo que llega a partir de nosotros es bueno, todo lo antes era oscuridad, ¿no? Nosotros traemos la luz, aquella banda de aquel Voltaire, que tenía esclavos, que no era un... Tenía esclavos, tenía acciones en empresas de esclavos, que no era así por el estilo, o toda esta gente que va tanto a la luz, después no, como John Locke, también otro gran ilustrador, ¿no? Pero esa idea de que llega a la luz y que llega la razón, y la razón puede solo en un papel diseñar el mundo. Y yo creo que esa es la idea, y es muy interesante porque sobre todo la gente nueva que llega y ve el mundo como que está mal, dice: yo que soy muy listo voy a diseñar un mundo que está bien, y lo diseño sin papel y fuerzo así por las armas o por el miedo a que la gente se comporte como quiera yo, y así diseño un mundo. Y lo que consigues es destruir lo viejo, pero no construir nada nuevo solvente. De hecho tuvieron que volver a lo que había antes, más o menos, con ciertas reformas. Bueno, pero ese tipo de valores que se tenían por universales o que debían serlo, esa tentación ya la habían tenido en Occidente previamente. Sí. Es decir, los ilustrados beben de una tradición genuinamente occidental que considera legítimo expandir lo propio porque lo considera superior. Sí. Bueno, eso, no todos los imperios, pero los nuestros sí. Hay un libro muy bonito, qué pena, lo tendrán por aquí, que es el de John Ralston Saul, Los bastardos de Voltaire, que es un libro precioso. No sé si se encuentra aún por ahí. Esos libros nada más los conoces tú, por eso nos gusta escucharte. No, porque habla de esto, y habla de la Revolución Francesa también, porque la Revolución Francesa de Voltaire, toda la razón, la luz, todo querías crear una constitución, pensando que por hacer un papel escrito, de ahí viene la primera constitución, fue la americana, la segunda fue la francesa. De ahí viene la idea de construir en un papel todo, y que los derechos nacen en un papel. Como hay una declaración de los derechos del hombre, como hay una declaración, una constitución de una serie de principios, pues ya el hombre ya tiene derechos desde que nosotros lo escribimos. Antes no tenían, antes se podía hacer lo que se quisiera, ¿no? Parece que antes se podía uno matar, quemar y tal, que no pasaba nada, que hasta que llegan los derechos del hombre no se puede. Y hicieron todo lo contrario. ¿No? Porque todo lo que estaba en el papel no cumplieron nada, y todo, igual que la Constitución Soviética. La Constitución Soviética de Stalin, aquello era el 36, aquello era una maravilla de derechos y de cosas por el estilo. No se cumplía ni uno. Pero la gente piensa que por poner un papel las cosas, porque el derecho está escrito, y olvida, por ejemplo, toda la tradición del derecho natural, todas estas cosas así. Pero la idea del imperialismo y esta cosa así, de pagar valores, sí que es antigua. Eso Anthony Pagden, ¿no? Tiene un libro muy bonito también. Es seguro que lo tiene. Alberto es una cosa que comenta en las páginas del libro, que una de las características
características de la Revolución Francesa es que se dedican a construir unos cuerpos teóricos preciosos, muy trabajados, están legislando incansablemente durante meses, durante años, pero tan pronto como lo plasman en un papel, esos principios universales y maravillosos se encargan, ellos son los primeros en violarlos. Sí, sí. Lo podemos ver en la Constitución de 1791, que es en la que se inspira la de 1812 española, y vemos que unos meses después ya es puro papel mojado. Así que ni siquiera se creían sus propios principios, que es a mí lo que más me llamó la atención, afrontándolo desde un punto de vista histórico y no filosófico. Es decir, si miras la cronología te sorprende cómo están continuamente haciendo una cosa y diciendo la contraria, o mejor, diciendo una cosa y haciendo la contraria. No sé, al final era una especie de dictadura del Comité de Salvación Pública, y cuando tenían problemas traían a las masas de París, traían a las milicias, las echaban allí a la convención o al Parlamento y cambiaban el voto, simplemente no dejaban votar. Esto también se hizo en España, el famoso cojo de Málaga, cuando iban a votar la Pepa y había un punto que no les gustaba, el cojo de Málaga traía una turba y no dejaba votar a la gente. De hecho hay un elemento en la Constitución, en la Revolución Francesa, y es que termina con una dictadura, que es la de ellos se levantan, la de Napoleón, ellos se levantan con la idea de emancipar a la humanidad, porque no solo su proyecto y su plan va mucho más allá, no son los franceses, son todos los seres humanos del planeta Tierra, y el proyecto revolucionario hace aguas muy poco después, se transforma en una dictadura loca, que fue la de la Convención Jacobina, que se estabiliza luego con un sistema autoritario, sí, que es el napoleónico, que llegó ese ya es duradero. Después llegó Napoleón. Y Napoleón, claro, algunos de los principios de la Revolución Francesa los coge, pero los quiere expandir también por la fuerza, para liberarnos también en España, pues en Italia, en todas partes, quiso liberarnos a través de la fuerza de las armas, para que a los españoles no les hizo mucho. Bueno, a algunos españoles se les pareció bien. Y sí, lo mismo los afrancesados se encontraron con partidarios en lugares como Italia, como Alemania, incluso en Reino Unido. Napoleón tenía sus partidarios. Pero bueno, que si abordamos la Revolución Francesa de forma histórica, que es lo que hemos hecho Alberto y yo en el libro, y de cronológica estoy hablando, sin entrar en disquisiciones teóricas, exclusivamente yendo a los hechos de manera cronológica, empezando por el principio, nunca mejor dicho, no por el final, y de manera, Alberto y yo ni simpatizábamos ni odiábamos los hechos históricos, ni se simpatiza con ellos ni se les odia, es la manera profesional de abordarlos. Es decir, que no estábamos contra la Revolución Francesa, queríamos analizar este periodo y nos fuimos a la cronología y a lo que fue sucediendo y cómo se encadenaron los hechos. Muchas veces, cuando te bajas a la cronología, te das cuenta de que algo no funciona. En el caso de la Revolución Francesa es lo que nos llamó la atención desde el primer momento. Eran cosas que yo, algunas, me había dado cuenta siendo un escolar. Por ejemplo, que se la mitificaba tanto, pero en cambio las partes más problemáticas, le hace la guillotina, pasaban por encima, a hurtadillas. Como bueno, esto fue un ratito y no sé si a ti te pasó lo mismo. Y no fue solo la guillotina, es que después, claro, yo una cosa no la sabía, la guillotina ya me llamó la atención, pero la Vendée, que nadie sabía que era la Vendée, ahora se empieza a hacer películas y cosas, ¿no? La revolución de la Vendée. Sí, la Vendée, sí. Que fue, bueno, dicen los historiadores que fue el primer genocidio de la historia reciente de Europa. Fueron matanzas en masa en la región de la Vendée. Pues me sorprende, verá mucho que ¿no? A veces veo gente nacionalista que trato así, ¿no? ¿Y cómo puede defender un nacionalista esto? Si quería acabar con todas las lenguas, ¿no? Con todos los idiomas, ¿cómo se llamaba aquel? Había un abate también que era muy terrible, y que decía que la reacción habla vasco, la superstición habla bretón. Decía que una cosa así que había que acabar con todas las lenguas y que unificar todos los territorios, cosas por el estilo, ¿no? Que es muy famoso. Ese tipo de cosas, pues a mí me llama la atención como desde gente que dice que es nacionalista defiende esto, cuando la Revolución Francesa es todo lo contrario, es acabar con todas las particularidades, acabar con todas las desigualdades, es decir, igualar todo, que todo el mundo sea igual, que hable todo el mismo idioma, que vistan igual, que se comporten igual, etc. Ese tipo de cosas a mí lo que me llamaba la atención. Que pasa que a veces tú lees libros también de esto y dicen una revolución burguesa y le venden como que trajo al principio la ley de la Chapelier, trajo acabar con los gremios y cierta libertad, pero eso rápidamente fue acabar, unas inflaciones de caballo, controles de caballo, que no eran, que eran moneda primero que expropiaron todas las tierras a las iglesias y las comunidades, igual que después imitaron los liberales hispanos, Los hispanos se caracterizan, el camarada Mendizábal se caracterizó por quitar todas las tierras entre ellos a nuestra querida universidad, le quitó las tierras todas y le quitó las tierras a la liberal.
Pues eso lo hizo antes, lo hizo en Francia, lo hizo la Revolución Francesa, y con aquellas tierras expropiadas emitió asignados, que es un papel moneda, lo monetizó después, hizo mil diablos. Entonces, a mí eso me llamó la atención. Pero claro, después empiezas nunca me gustó. A mí, no sé, estos ilustrados de peluca nunca me cayeron bien. No sé, la gente con pelucas, Alberto tampoco, ¿eh? No sé, esto es irracional, esto no es académico ni nada por el estilo, pero ver a aquella gente tan así, Voltaire y tal, y tan listos, que a mí eso, que son tan listos y que antes eran los ricos, a mí eso me llama la atención. O sea, que sean tan como me la vendían a mí, ¿no? En los libros de texto. Pero fíjate lo que estás diciendo. Desde el principio que has empezado a hablar, hacer toda la lista de agravios de la francesa, ¿vale? Esa igualdad que en realidad supone bajamos privilegios a no tener privilegios, a quedar dominados por un Estado centralizado. Sí. Bien, hasta el uniforme en la ropa, todos sabéis que Miguel Ángel es americano y corbata. O sea, él sí que se apuntó a las modas revolucionarias. Claro, porque es muy cómodo. para llevar cosas. Entonces, es curioso por qué calificamos... Es una broma, lo del traje es correcto, pero es una broma. Pero es una anécdota. ¿Por qué calificamos siempre como reaccionarios? Porque se entiende... A ver, reaccionario es una metáfora cronológica de la política. En política usamos metáforas cromáticas, de colores, rojos, verdes, azules, usamos metáforas de tiempo, ¿no? Es decir, progresista, que va para adelante, conservador, el que le gusta lo que hay ahora, y reaccionario, el que le gusta más lo que había antes. Y a mí muchas cosas de las que había antes de la Revolución Francesa me gustaban más. Sí, pero tú piensas una cosa. Uno de los problemas con la Revolución, cuando eliminan los derechos diccionarios de los... Sí. Que entonces lo que hacen, básicamente, capacidad de arbitraje que tenía sobre eso. Sí. En la actualidad estamos creando modelos de arbitraje. Pero privados. Eso lo apuntas muy bien en el libro. Pero entonces hoy es progresista el modelo de arbitraje, pero si yo critico la Revolución Francesa por haberlos quitado, me califican de reaccionario. Aunque hoy lo que ellos quitaron es... Bueno, el arbitraje progresista para algunos, para otros es una privatización del derecho, una cosa así, depende cómo se trata. Pero ahí lo tratas muy bien en el libro, efectivamente, que yo, por ejemplo, en ese aspecto no había reparado. Es decir, efectivamente, antes el juez... Le he enseñado a bastos, ¿eh? No, apuntando. No, me enseñan todos los días, no solo hoy. Que no... Lo que veía es que efectivamente, claro, te digo que no me había, es un tema que no había reparado, es decir, pero lo que veo, claro, efectivamente el señor juzgaba allí, conocía el terreno y era su gente, entonces al final tenía interés en que la gente no estuviera peleada y que hubiera paz y al final resolvía todo tal. Y lo que hizo fue quitarle el poder señorial al tal y crear funcionarios de justicia o que la justicia estuviera centralizada para controlarla más. Esto también un opúsculo, el famoso diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, de Maurice Joly, que habla de eso, de cómo se hacen funcionar la justicia. Si haces que los jueces sean funcionarios, ¿qué pasa? Que los puedes mover de sitio cuando te conviene, porque son funcionarios, simplemente. Y normalmente ni siquiera le haces daño, simplemente lo asciendes. Le das, no, está molestando un presidente de la audiencia, yo no sé, lo que esté más lejos, Granada, pues allí lo mandamos. No, eso es un ascenso, que estamos premiados. No, lo podemos jubilar cuando queramos, como hicieron en Polonia, los jueces que molestan, se jubilación a los 60 años. Y todo fue. ¿No? Les puedes mover, les puedes cambiar ¿cómo se llama? La corte, es decir, puedes decir, como tiene un nombre técnico, no me acuerdo ahora, pero le puedes cambiar, digamos, la jurisdicción, es decir, no, si hay un problema, no, fiscalía anticorrupción, es decir, los juicios de corrupción los coge un fiscal que no es el normal, los coge otro, ¿no? O lo puedes quitar, los casos, los juzgados de violencia ambiental, lo que sea así, pues eso se lo quitas también, ¿no? Puedes jugar con ella, que como juez señorial, pues no podías jugar de esa forma, no los tenías controlados, no los puedes ascender, mover, cambiar, repito, sin hacer mucha trampa. En cambio, los jueces modernos sí que son como, al ser funcionarios, están sometidos a la ley administrativa, están sometidos a las leyes que dictan, digamos, los gobiernos de turno, y antes no era así. Aparte que tenían un mejor conocimiento, como dice él, sobre el terreno, intentaban resolver las cosas en paz, no era muy costosa ni muy gravosa, seguramente el juez conocía a las dos partes y sabía más o menos por dónde iban los tiros de la cosa, y tenía interés en esto, y todo se quitó, precisamente para que el Estado volviera a tener poder sobre eso. No sé que eso fue un logro, ¿no?, por ejemplo. De hecho, los parlamentos eran tribunales de justicia, evidentemente. Sí. Los parlamentos regionales en Francia, que a veces se piensa que eran parlamentos al uso actual, es decir, cámaras legislativas, y no eran tribunales que lo que hacen los revolucionarios es cargarse en cuanto llegan, pero sin poner nada. Es decir, uno de los problemas que genera la Revolución Francesa es que a todo le dan la vuelta, pero no tienen preparado un recambio, más allá de buenas palabras en la Asamblea Nacional, en París, porque esto es otro elemento importante que uno descubre en la cronología, y es que prácticamente todo sucede en París. Sí. Y exclusivamente mirando las necesidades de ellos mismos en París.
Y de hecho es una queja de buena parte de la población. Creo que al final hasta las ejecuciones se hacían en París y tienen que traer a los reos muchas veces a París. No estoy seguro de esto, pero yo recuerdo haberlo leído. Esto no me haga mucho caso. O sea, no solo ejecutan en puta. Sí, pero creo que en una época llegaron a centralizar ya, incluso que querían que pase, que fuera. Pero no me hagan mucho caso, que le más caso a Garín que a mí. Pero creo haber recordado leer esto, pero sí que había guillotinas locales, pero después creo que al final querían como... Quizá los de la zona, los reaccionarios de alto nivel querían exponerlos en el propio París. Es que no solo era todo de París, es que eran las masas de París, que era una cosa que irritaba mucho en la Vendée, que no era solo París, eran aquellas masas de milicianos que tenían, digamos, las secciones y cosas así, los ánculos, eran solo parisinos, pero cuando había una cosa simplemente entraban en la convención, entraban allí y decían, pues ahora que se disuelve porque lo decidimos nosotros. Y normalmente estaban dirigidos por gente como Hebert y gente por el estilo. De hecho, hay un dato que suele desconocerse: la bandera de Francia es la bandera de París. Es como si la bandera de España fuese la bandera de Madrid. Pues para que nos hagamos una idea, cuando los franceses exhiben su tricolor, lo que están exhibiendo es la bandera de su capital. Quitaron la bandera del rey, que era pendón blanco de los Borbones, con su flor de lis y su escudo y tal, y pusieron la bandera de París. Esto es algo que yo creo que muchos franceses desconocen. Bueno, no sé. Hasta el punto que, ¿sabes? En la estación del Hotel de Ville de París, del metro, te explican por qué los colores de París son los colores de la bandera de Francia. O sea, han hecho un ejercicio fantástico de llegar a convencer de que, claro, París tiene esos colores, o sea, el escudo de París tiene esos colores por ser la cara de Francia. O sea, han dado la vuelta a la historia, son más franceses que nadie. Sí. No el discurso inicial de porque eran los colores de París, se han convertido en la bandera. Este proceso de centralización en París, concretamente en Francia, había empezado ya antes. Eso es otra cosa que también nosotros hablamos al principio. Había empezado ya con Luis XIII, con Luis XIV, pero de manera muy tímida. Son precisamente estos ilustrados a quienes tienes tanta ojeriza los que empujan en esa dirección, que les parece que lo racional es concentrar el poder en una sola persona y en un solo lugar. Y la geometría. Es que tenían una obsesión por la geometría. De hecho, estos ilustrados, y también se ve en la Revolución Francesa, de hacer cuadrados, todo. Se ven en los estados africanos, hechos por franceses, son rectangulares. Al principio, los departamentos también querían ser rectangulares y querían que fueran todos del mismo tamaño. Es decir, que era una obsesión por la geometría, como si lo que fuera cuadrado, así, fuera mejor que lo natural. Las fronteras, digamos, complejas como son las nuestras, que por ejemplo que no se sabe muy bien dónde empieza Galicia, dónde acaba, ese tipo de cosas así, que hay zonas como mixtas, ¿no? Que no se sabe muy bien de qué son, estas zonas que hay en Asturias, estas zonas que hay tal, que son de un lado, que son de otro. Eso no lo quiere, todo cuadrado, todo en un sitio. Pero cuidado, pero además hicieron los departamentos para romper el viejo reino, ¿eh? Porque hicieron, como se ve en el País Vasco, otras zonas, hicieron departamentos mezclados. O sea, mitad, por ejemplo, de vascos, mitad de francófonos, o de lo que hablaban de aquella. Aquitania, sí. Sí, para diluir, para hacer provincias como así que no haya una mayoría, digamos, cultural de una de ellas, para irlas, digamos, asimilando. O sea, todo fue deliberado. Bueno, el hecho de acabar con el nombre histórico de los lugares. Sí. A un francés de hace 250 años, si viniese al presente, bueno, le sorprenderían muchas cosas, pero una de ellas es encontrarse con regiones como Alto Ródano o Pirineos Atlánticos y cosas así. No lo entendería muy bien. Es como si, qué sé yo, esta provincia, en lugar de llamarse La Coruña, pues se llamase Sar. O Tambre. De hecho, aquí José Bonaparte, cuando en España lo impone su hermano Napoleón como rey, hacen un mapa provincial en el que las provincias tienen un nombre de cabo. En el caso de las costeras, por ejemplo, Asturias, o una parte de Asturias que se llamaba Cabo Mayor o algo así. Bilbao, Vizcaya, era Machichaco. Sí. Madrid era la provincia de Manzanares porque pasa el río Manzanares. Esto creo que Tambre. Es que estoy hablando de memoria, pero creo que sí. No lo sé, pero sí que hicieron ese mapa. Lo llegaron a hacer, sí, pero nunca se llegó a aplicar. No se llegó a aplicar. Aunque luego lo toma Javier de Burgos en 1833 como modelo para hacer el mapa provincial actual, que tiene un elemento, digamos, jacobino importante. Tiene un elemento. Lo que no hizo fue romper los reinos. Dividió las provincias en todos los reinos. Por eso más o menos Galicia más o menos es como antes, y Castilla, etcétera. No dividió. Algo hizo, pero no fue tan extremo como los otros. De hecho, pero sí que esa función sí también de centralizar el poder, de crear así como cuadraditos sin identidad, porque eso sí que no tenían identidad histórica. Las provincias no tenían identidad histórica. Entonces trataba de crear un jefe político que le llevaban así a cargo de la provincia y que gobernara directamente con Madrid, pero digamos romper, digamos, las lealtades territoriales. Bueno, aquí se creaba el gobierno civil, que hoy dejó de existir hace ya muchos años y pasó a ser el delegado del gobierno, o subdelegado en el caso de las provincias que no son capital de comunidad autónoma,
Pero en Francia crean las prefecturas. La prefectura es la obsesión que tenían con la antigua Roma, o esa lectura que hacían de la antigua Roma. Bueno, eso Alberto lo trata también en el libro, tanto en la arquitectura como en otras cosas. Estaban obsesionados con lo clásico. Estaba pensando en esta crítica que estás haciendo a los ilustrados. Cuando estaba comentando ahora Bastos, una idea muy interesante, decía, a mí no me caían bien estos tipos con sus pelucas. Es una broma, ¿eh? No, a ver, pero sí que les tenía rabia de pequeño, no me gustaba. A lo mejor es una... No es muy científico esto que estoy diciendo. Vamos a ver, está diciendo Bastos que no es muy científico, al contrario, es terriblemente científico. O sea, la ciencia en demasiadas ocasiones pensamos que es algo cuadriculado, que muy bien Miguel Ancho nos está recordando que es lo que tenemos que evitar, el poder dividir el planeta en departamentos cuadriculados, y hay una importancia en la intuición, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, cuando vosotros estáis enfrentándose a la historia frente a determinados acontecimientos, algo no os encaja, sin saber qué es lo que no os encaja, es intuición, y la intuición es la base de la ciencia. O sea, vosotros no penséis que, qué sé yo, Einstein funcionaba todo el tiempo desde el punto de vista matemático, va a golpe de intuición, y a golpe de intuición va encontrando cosas, en la historia también se maneja. Entonces, claro, que Miguel Ancho tuviera esa poca querencia por los ilustrados, algo había ahí. Y con la Revolución Francesa siempre tuve manía. Pero estamos pensando ahora en lo que estáis hablando. Pero, repito, es intuitivo lo que dices tú. Sí, no, pero después lo estudié, claro, pero digo, de pequeño no me gustaba, pero algo no había bien allí, O sea, que tú aquel Robespierre y así. Eres reaccionario a la letra. Sí. Antes de recibir la... No, a ver, hombre, supongo que cada persona cuando estudia un tema, cuando estudia una carrera o estudia una época histórica, en vuestro caso, pues será que la atrae la época o rechaza la época, por lo que sea. Pero algo tiene que ser, algo tiene que tener con ella. Pero pensando en lo que estáis hablando de la división provincial que se hace en España, no la de José Bonaparte, sino la de Isabel. Es muy curioso porque, como tú dices, no solamente rompen esa ligazón histórica, en algunos casos, el ejemplo más famoso es Zamora y Toro eran cabezas de comunidad y las convirtieron en una sola provincia, se hicieron la provincia de Zamora. Pero había otras lógicas que rompieron. Entonces, la famosa historia de que la tierra de Segovia tenía parte de sus propiedades al sur del Guadarrama, en la zona de Navalcarnero. Igual que la tierra de Madrid tiene todavía, y sí que le ha quedado, ese enclave al norte del Guadarrama. Hay una lógica económica, son provincias ganaderas, hay que mover los rebaños, hay que tener pastos de verano y de invierno, por eso tenemos un territorio que no está pegado geográficamente al resto de la comunidad, porque estamos garantizándonos tener pastos de invierno. Claro, ya está. Claro. Entonces, claro, cuando estás rompiendo eso, no solamente es que estás asumiendo una supuesta visión científica, que no lo es, como decía Miguel Ancho, de los mapas cuadrados, es que ni siquiera has entendido por qué puedes tener esos espacios fuera de tu contexto geográfico, que responde a una lógica histórica. Yo tengo que dar de comer a mis rebaños de ovejas todo el año y tengo que garantizarme pastos al otro lado de la montaña. Porque tenemos horror al enclave y al exclave, le tenemos horror como está fuera del mapa, y es una cosa así que en el mapa no queda bonito, así, porque es cuestión racional, no es cuadrado, no es geométrico, no queda bien, y por eso otra cosa que empieza con, no es culpa solo de ellos, pero empieza con la Revolución Francesa, es el maldito litro, el maldito metro. Eso es práctico, Miguel Ancho, sí, muy práctico, sí, especialmente para los científicos. Ahí sale la vena progre al No es verdad, es práctico. La ciencia necesita unidades de medidas. Ahí mi punto de reacción no llega a querer eliminarlos, pero digo que porque los critico. Pues esa idea geométrica, que todo tiene que ser decimal, y porque no solo eso, que las horas no son babilonias, son con base 60 y tienen una lógica, igual que por eso defiendo las ostras y los huevos. Porque no se venden por 10, se venden por docenas. ¿No? Que rompe la lógica decimal, por eso me gusta, lo cual tiene una lógica que se deriva de que son más divisibles que una cosa que se divide por 10. Se puede hacer más partes dividiendo 12 que dividiendo 10. Puedes dividir los huevos mejor, o puedes dividir las otras, por eso se venden así, pero esto no lo entendían, ¿no? Todo lo querían con base decimal, 10 días, 100 horas, semanas, o sea, todo meses de no sé cuántos días, era todo así de base decimal. ¿Por qué critico yo estos metros, estas cosas así? Vale, ahora no vamos a volver atrás, pero el metro, digo, los que son gallegos así como yo, o de antes, se acordarán de cuando se compraba el vino antiguamente, o así, no sé si cómo eran las medidas antiguamente. Yo iba a comprar el vino con mi difunto padre, con mi difunto abuelo, y comprábamos en mollos, comprábamos en cabazos. ¿Pero eso cuándo? Cuando era pequeño, a lo mejor hace 50 años, cuando yo era pequeño, pero yo lo vi, es decir, yo soy viejo, ¿no? Bastante más, ¿no? Hace 50 años iba yo a Rivadavia, a Pontellas y por ahí, íbamos y comprábamos el vino, y entonces me acuerdo que mi abuelo y mi padre decían, no, es que el cabazo del Ribeiro no es el mismo que el cabazo del Condado.
Son medidas distintas. Y aquí un cabazo, que creo que eran 6 mollos, y aquí son 7 mollos. Y un mollo son 6 cabazos, no sé cómo era la cosa, ¿no? Y se medían ferrados. Y se medían un tipo de cosas. Vale, no. El ferrado es la medida que labraba un buey en un día. O sea, tenía una lógica. No es abstracto, tenía una lógica. Y supongo que el ferrado de llano no es igual que un ferrado de montaña. Porque cuesta más labrar la tierra en la montaña que labrar en el campo. Estas cosas te gustan, ¿no? El gobierno que dice, pero claro, igual que el cabazo de una zona, una medida no es lo mismo que el cabazo de otro, con un mollo. Entonces, claro, así no se pueden cobrar impuestos, amigos. Porque es más difícil calcular. ¿Cómo calcula el Estado los mollos, cabazos de cada zona de España? Tiene que empezar, no tiene esa información. Entonces, lo explica muy bien James Scott cuando habla del alto modernismo en un libro precioso que se llama Lo que ve el Estado. Como el Estado, y nuestros amigos los revolucionarios, lo que intenta que es un sistema de legibilidad. O sea, que el Estado pueda leer a la población fácilmente. Entonces establece, por ejemplo, el sistema de nombres que tenemos ahora, nombre y 2 apellidos, que está estandarizado para todos. Todos tenemos un nombre y 2 apellidos. Es un sistema para... Claro, si dicen que soy Miguel, el hijo de la señora Nieves, el nieto del difunto señor Bastos, así no me pueden mandar a reclutar. No me pueden mandar una multa. Decirte que yo tengo un nombre, un número y una dirección. Así sí que me pueden... Una dirección estandarizada. Porque también, ¿en dónde vive usted? Yo vivo, ¿sabes dónde está la fuente? De la Fontaíña. Pues allí un poco más arriba. Y es verdad, ¿dónde vivo yo? Fuente de la Fontaíña, sube allí acá al lado de la casa tal, donde hay un carvalho, donde hay un pesejeiro muy bueno y tal. Pues... ¿No? Allí vivo yo. Cualquier vecino mío sabe, sí, no está pesejeiro. Pues sí, allí. ¿Saben? Pero un señor que venga de Madrid y tal, no sabe dónde está pesejeiro. Necesita un nombre, un número y una cosa por el estilo. ¿No? Que después se hizo, vale, que el litro y estas cosas se hicieron, vale, y estandarizó. Así ahora podemos cobrar tributos homogéneos y sabemos cuántos litros produce ese señor cosechero de Pontellas, y ya podemos poner un gravamen, podemos hacerle cosas, sabemos cuánta tierra tiene de verdad este señor y podemos aplicarle un impuesto de tantos euros por tierra. Que después se realizó, ahora no vamos a volver atrás, ahora ya está así, pero no se hizo por bondad, ni por la humanidad, ni por cosas así por el estilo. Se hizo para cobrar tributos, maldito sea. O sea, vamos a ver. Cuidado, y con gran resistencia popular. Que eso no se cuenta en los libros de historia. Por eso, como yo leí estas cosas del metro y así, este libro de Crearse, La medida del hombre, estas cosas sí que me gusta así leer, o el de Vítor Hula, que es un libro muy bueno de estas cosas. Tiene un libro también sobre medidas. ¿Sí? Con gran resistencia popular, que la gente no quería estos cambios. Porque como en el dinero el gobierno aplicaba una especie de señoreaje. Redondeaba a su favor, digamos, es decir, en las cuentas. Es decir, aparte de poder estandarizar, también ganaba en la cuenta, hacía a su favor. Por eso digo que no fue una cosa de la humanidad y tal, para que nos unamos y cosas así. No, se hizo para cobrar impuestos. Ahora, ya está, ahora no vas a volver atrás, ya está todo diseñado con eso. Las bebidas y todo, no vas a cambiar. Pero que sepa de dónde viene. Pero vamos a ver. O sea, estoy de acuerdo contigo en que de vez en cuando le sale el ala progre a Villanueva. Con el sistema métrico. Bien. Pues por eso. Vale. Antes se consideraba el ejemplo de la reacción suprema estar en contra del sistema métrico. Pero piensa Miguel Anxo, que tienes razón en que no es una cuestión en la búsqueda de la mejora de la humanidad y que el principal pecado, posición del sistema métrico, no el sistema métrico, que como muy bien ha dicho Fernando, se ha convertido en un lenguaje universal que facilita el intercambio de científicos, sino que en un momento dado se impuso como la única medida. Sí. O sea, lo que tenemos que entender es que el gran problema del sistema métrico es que decidieron que a partir de entonces solo se podía utilizar el sistema métrico. Por supuesto, como tú has dicho, eso no ha impedido que haya otras medidas. Entonces Miguel Anxo está diciendo, bueno, cuando yo era niño hacía estas cosas. Sí, a ver, yo se lo vi. Perdona, que yo todos los veranos al melonero le compro los melones por arrobas. Claro, pues bien, así debía comprarse. Estamos en 2024 y los sigo comprando por arrobas, o sea que a pesar de todo hay ciertas medidas que son útiles, a pesar de que yo sé que la arroba de segoviana no es igual que la arroba de Burgos. Efectivamente. Y a pesar de que yo sé que la arroba de melones, ¿vale?, puede diferir de las arrobas de otros productos. Bien, entonces claro, eso complica mucho la situación y de acuerdo, tienes razón. O sea, el principal pecado de la opción francesa, creo que nos escapa, es que estas ideas que de partida al final pueden ser positivas en el intercambio de información entre un científico de Taiwán, California y una Argentina, que tienen un lenguaje común, el problema fue que fueron impuestas. Claro. O sea, fueron impuestas de forma brutal. Entonces todo aquel que no utiliza esas... Y por supuesto tenía esa segunda lectura de que impuestos. Bueno, tampoco les salió, porque como veis, en fin, yo jamás he comprado nada que no sea en sistema métrico, si os digo la verdad. Y que estén basados. Yo sí, nunca, jamás. Sí. Yo siempre en kilos, en gramos y demás, pero claro, tampoco uno he ido a comprar melones. Compro un melón que lo compras por unidad, más que al peso. Pero bueno, el principal legado de la Revolución Francesa, al margen de esta cosa de las medidas o de locuras como lo del cambio del nombre de los meses y de los días, etcétera, que no tuvieron continuidad,
es el Estado-Nación. Esto es una cosa que abordamos bien en el libro. Es decir, el Estado-Nación, tal y como se entendería a partir del siglo XIX y ya en el XX, es nacido en esa década, en esta última década del siglo XVIII, y el Estado-Nación, como tal, no ha traído más que disgusto. A la vista de los hechos, estoy hablando. Sí, porque ellos crearon un concepto que creo que fue la Sieyès, que fue uno de los primeros en teorizar esta cosa. Creó la idea de nación. Así que, claro, el rey no estaba bien, porque antes los impuestos, aunque ya había cambiado bastante también, ¿no? Pero antes los impuestos se pagaban a una persona, era un rey. Vale, pues el rey no mirabas allí en tal, pero mirabas un rey. Y ese rey que tenía un palacio y tenía su corte y sus coches de caballo, estas cosas así, pero mirabas un rey y tú le pagabas impuestos a aquel señor. Y aquel señor era el que se encargaba de pagar tropas y que supuestamente te defendía, supuestamente era aquel señor que te daba justicia. Pues claro, esto no cuadraba con una forma republicana de política. Entonces hay que crear una abstracción. Entonces, ¿quién es el poder de la nación? ¿Eso de la nación qué es? O, si ya decía que era el tercer estado, pero no se sabe muy bien qué es. Es una construcción que después tuvo mucha influencia después y que los estados se basan en ellas. Pero es un tema que me gusta mucho. Pero aún no encontré una definición satisfactoria de nación. Bueno, hay una en el diccionario. No, pero espérate, porque estoy buscando la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde lo dejan muy claro. Artículo 3, por si os habéis olvidado lo que dice la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo ni ningún individuo puede ejercer autoridad alguna que no mane expresamente la nación. Y el problema es cómo se operativiza eso después. ¿Quién habla en nombre de la nación? La nación es ¿Quién dice que es la nación? La nación es quien controla el aparato del Estado. Efectivamente, pero es un Estado como antes, solo que habla en nombre de la nación. Pero la nación, claro, tiene muchas formas, efectivamente, de eso corporativiza el Estado. En el sentido de que antes el Estado era una persona, ahora el Estado supuestamente somos todos. Nos pagamos los impuestos a nosotros mismos, la deuda pública nos la damos a nosotros mismos, vamos a la guerra a nosotros mismos, ¿no? A ver, eso no es así. Y el Estado puede conformar la nación y moldearla a su gusto. Y puede moldearla imponer a su gusto. Un idioma, imponer unas tradiciones, Sí. por más inventadas que sean, imponer un himno, imponer una bandera, imponer una simbología, imponer incluso un plato nacional. Es decir, toda la construcción del Estado-nación en toda Europa, bueno, y también en América a lo largo del siglo XIX. Sí, Parte de ahí. platos o animales nacionales. Bueno, sí, pastores claro. alemanes, todo tipo de cosas. Que eso se hizo después. En Galicia tenemos nuestra vaca rubia gallega, que es una raza bien étnica, así que fue creada también con ese objetivo. Ah, no fue para comérsela. Sí, pero se creó una vaca, Rolf Codina, que era fue un famoso, digamos, es muy célebre aquí en Galicia, porque tiene el hospital veterinario de la universidad se llama Rolf Codina, fue un señor que trajo, un veterinario que vino aquí a Galicia muy famoso y que quisieron crear una raza de vacas adecuadas al país. Claro, le crearon con una raza gallega, con otras razas más o menos célticas que consideraban así, hicieron un cruce, pero una vaca pensada que diera carne, que sirviera para el trabajo humano, y es una vaca... Bueno, pero en este caso fue creada técnica. abajo, hacia... Que se crea también animales, es decir, que se protegen animales, o se crean animales también, lince ibérico, lo que sea así, ¿no? Que se crean como animales totémicos, porque forman parte del imaginario nacional. Como dices tú, hay comidas nacionales, hay himnos nacionales, hay vestidos nacionales, ropas nacionales. Y todo se hace de arriba abajo. Sí, claro. Y se va construyendo desde arriba. Porque una cosa que comentamos en el libro era que, por ejemplo, en el caso de los idiomas, que es el que hoy llama más la atención, cuando pensamos, por ejemplo, en la España del siglo XVII, el rey de España gobernaba sobre castellanos, portugueses, catalanes, flamencos, napolitanos, en fin, un montón de gente que hablaba infinidad de lenguas de lo más variado y al rey no le importaba. No era un asunto suyo, lo que le importaba es que fuesen todos católicos. Y que pagasen impuestos. Y que pagasen sus impuestos puntualmente y ya está. Esa obsesión, por ejemplo, con imponer idiomas, tradiciones culturales, etcétera, viene directamente lo ha leído Alberto, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Viene el momento en que te apropias del concepto nación, que existir ya existía en el antiguo régimen. Pero se refiere a otras cosas. Digo, pues es un concepto como muy gaseoso, que no se sabe muy bien en qué consiste. Es decir, porque si empezamos a operativizar es difícil de definir. Yo entiendo más o menos que sea nacional gallego, en qué consiste, pero no es fácil de operativizar. ¿No? Es decir, ¿y quién habla en nombre de Galicia? ¿Quién habla en nombre de España? Pues se habla, pues efectivamente, quién manda en cada momento en el gobierno. Entonces ahí está la cuestión. Pero repito que al ser corporativo se eliminan referencias. Pues supuestamente, en vez de pagar, cuando pagamos impuestos, antes lo pagábamos al rey, o se lo pagábamos al rey o al conde o al duque, a quien le tuvieron que pagar los impuestos, y que es una cosa que estaba mal. Pero es que ahora los impuestos supuestamente se lo pagamos a España,
Pero como esa señora España no la conozco yo. O sea, quiero decir, no tiene existencia ontológica en el sentido que no es una crítica a eso. Es decir, en el sentido de que no puedo sacarme un selfie con ella. Es un ente. Con María Jesús Montero puede sacarte Sí, un selfie. pero no tiene entidad ontológica en el sentido de como cualquier otra nación. No tiene entidad ontológica. Es un ser, bueno, pues como un concepto que usamos en ciencias sociales, es una construcción jurídica, es una construcción mental, y le pagamos impuestos a ella. Realmente, como esta señora no tiene existencia, realmente los impuestos se los pagamos en este momento a Pedro Sánchez, pues los podemos pagar a Feijóo, los podemos pagar a Rajoy o a quien gobierna, no es una crítica. Y después el señor Sánchez coge los presupuestos y reparte ese dinero. Correcto. Bien, pero se lo estamos pagando a él, no se lo estamos pagando a que habrá unos controles jurídicos o lo que sea así, pero al final es él quien lo reparte. Si gobierna el país, es él quien reparte ese dinero como lo entienda bien, él y su partido, o el Parlamento, lo que sea así, pero no es España, es él. Pero lo que pasa es que de esa forma se consiguen recaudar muchos más impuestos que antes, porque cuando antes decíamos vamos a pagar los impuestos, nosotros veíamos que solo pagábamos al rey, y el rey ya tiene bastante, que el rey ya vive en un palacio y ya no le pagamos más. Pues normalmente, históricamente, más o menos en tiempos de paz, los tributos nunca pasaban el 10%, es el famoso diezmo, es el tributo bíblico. Bueno, y cada comunidad tenía los suyos propios. Sí, pero bueno, no eran comunes. Eran onerosos para la época, pero la gente se enfadaba porque veían que iban para aquel señor. No hablaban de externalidades, ni de bienes públicos, ni de simetrías de información, ni de cosas así por el estilo que se inventan después. Se hablaban de, pues, más impuestos para el rey, y el rey hará cosas buenas o malas con ellos, pero hace el rey cosas. Ahora se los pagamos a España, que realmente se los pagamos a quien gobierna España en cada momento y que lo reparte después. Solo que así se eliminan barreras. Como supuestamente no lo pagamos a nosotros mismos, frenamos las barreras y, en consecuencia, los estados modernos recaudan el 40 o el 50%. Cosa que antes sería impensable. Vosotros que estudiáis la historia sabéis que antes, cuando subían del 10, así a poco subían, había una revuelta fiscal. Y incluso la Revolución Francesa tiene cierto origen en una revuelta fiscal, ¿no? Bueno, el rey necesita dinero porque ha gastado demasiado. Lo tratamos en el libro de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, y primero llama a los nobles, los convoca a la Asamblea de Notables para que aflojen la mosca. Los notables le dicen que se olvide, que ellos también están en la cuarta pregunta, y es cuando convoca la Cortes. En Francia se llamaban Estados Generales, y ahí es donde la cosa se le va de las manos, porque se transforman en una Asamblea Nacional, etcétera, que es el principio, digamos, un poco, sí, el origen de toda la revolución, y esa Asamblea Nacional termina haciéndose con el poder en todo el país porque al rey le terminan aparcando. Y al final tratan de buscarle un hueco como rey constitucional, que tampoco lo encuentra. El rey ve lo que está pasando y es cuando se va de allí. Bueno, nos gustaría, llevamos ya 3/4 de hora, y nos gustaría contar también con vuestra participación, como estamos haciendo en todas las presentaciones que hemos ido haciendo Alberto y yo por toda España en los últimos meses, y no queremos que Santiago sea menos, y más teniendo a un gigante como... ¿Qué gigante? Un gigante como Bastos. Me estás grabando, yo lo que dije muchas burradas. Te estoy grabando, claro. No hay problema. Si queréis participar, no tenéis más que levantar la mano. Mira, ha ido rápido ya esto. Yo tengo una pregunta que viene origen de la conversación. Tú le hacías la pregunta a Miguel Ancho sobre por qué pensaba él que la Revolución Francesa inspira tantas corrientes políticas que han nacido en el 1920 tan contrapuestas, ¿no? ¿Cuál es tu idea y la de Alberto? ¿Por qué la Revolución Francesa inspira al comunismo, al fascismo? Porque se trocea, lo decía, no sé qué ciudad decía, que es como el cerdo, ¿no? Todo se aprovecha. Cualquier parte, como es tan larga, además tienes 25 años ahí, te puedes quedar con la parte que más te interese. Si eres fascista o filofascista, pues Napoleón seguramente te va a parecer atractivo, ¿no? El hombre fuerte, que manteniendo ciertas formas parlamentarias, pues al final se hace lo que él dice y que tiene las ideas claras, un hombre providencial. El comunista se va a quedar, bueno, fascinado, y de hecho estaban fascinados los comunistas del siglo XX con Robespierre o con Saint-Just, bueno, o con Babet y su manifiesto de los iguales, pero el comunismo en el poder. Aquí las cosas se hacen desde arriba y por las malas. Y los liberales, la primera parte de la revolución, esa primera fase en la que están todavía los llamados moderados, Lafayette y compañía, pues lo mismo, bueno, sí, vamos a aplicar soluciones más razonables y más racionales para la vida en común, de que todos encuentran su referente. Es decir, difícilmente un liberal se va a mirar en Robespierre, pero difícilmente un comunista se va a mirar en Lafayette. Esa es la razón, que hay para todo. Como el proceso es largo y además muy variado y muy agitado, y para todo. Eso es lo que yo creo, vamos. O sea, hay una magia en la revolución que Bastos lo estaba señalando, esa obsesión porque pongo por escrito algo y mágicamente en la Revolución Francesa se escribe mucho y se publica mucho. Y hay cosas muy bonitas escritas. Yo os estaba citando ahora la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la cual, de sus 17 artículos, los que estamos aquí podemos compartir fácilmente a menos 16. Yo quito el de la Nación. Pero con la facilidad con la que asumimos los textos de la Revolución Francesa, olvidamos
la aplicación que los revolucionarios hicieron a sus textos. O sea, pensemos que la Declaración del Hombre Ciudadano, el artículo 17 es el que protege la propiedad. O sea, uno de los derechos inalienables de los hombres es la propiedad, que solo se puede perder si hay una razón pública que obliga a retirar la propiedad a una persona mediante una clara explicación de por qué y una compensación por esa expropiación. Lo dice el artículo 17, ¿eh? Declaración de los Derechos del 26 de agosto del 89, y el 7 de noviembre desamortiza los bienes de la Iglesia sin justificación ni pago alguno, y ya está. O sea, tardaron 1 mes y medio en olvidarse lo que habían dicho en la declaración, o 2 meses y medio habían dicho en la declaración. Entonces, eso es lo que hace que tanta gente se apunte a la revolución, porque se quedan en la superficie. Se quedan en la superficie los documentos escritos, que todos son muy bonitos. Como estaba diciendo Miguel Anso, uno se lee la Constitución Soviética de Stalin y dice, oye, qué cosas tan razonables dicen aquí. Es cierto que no siguieron ninguno de los principios que defendían, pero razonables. Entonces, el error de mucha de la gente que estudia la Revolución Francesa, que estudia los textos, pero no estudia la historia. Entonces, quedándose a nivel de texto, todo nos puede parecer divino, pero cuando realizamos, ya no funciona. Tenemos una pregunta. Tengo 3, pero son breves. Salió hace poco, me lo han regalado, pero aún no opción de leerlo, el libro de Slava Gál sobre la... Sí, lo leímos, salió el año pasado, hace un año justo, de hecho yo lo leí y lo compré en... Bueno, pues estaba con Alberto presentando nuestro anterior libro en Sevilla y lo compré en la misma estación y lo leí... Si es en contra de la revolución. No, es un libro, bueno, una historia de Slava Galán, divulgativa, amable de leer, pero que la mira con simpatía. La otra pregunta, que hablaba de que todos los derechos son iguales para hombres y mujeres, ¿fue verdad que en las mujeres no hubo derechos? Y la otra pregunta es, sí, la geometría que tienen los franceses, sobre todo con París, ¿no es debido a la astrología? Eso ya no, la tercera no tengo ni idea. Respecto a lo de las mujeres, a ver, cuando ellos hacen la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, están hablando del hombre masculino, del ser humano masculino y del ciudadano hombre. Las mujeres no pintan mucho, pero tampoco lo pintan los negros de Haití. En fin, para ellos tienen una idea de que quien tiene que estar metido en la cosa pública son los varones, para que las mujeres entren en... Pues, que haría falta un siglo y pico, hasta que se considerase que las mujeres pueden participar siquiera en decisiones políticas. No olvides que en España no votan las mujeres hasta 1933, y fue de los primeros países en hacerlo. Antes de eso, pues el Reino Unido, que fue el 18, los primeros países lo hicieron en las primeras décadas del siglo, pero en otros ha habido que esperar a los años. En Francia creo que no fue hasta 1948, después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Así que no, ellos por supuesto no consideraban que... Vamos, hoy serían considerados unos machistas heteropatriarcales. Todos, sin excepción, tanto los jacobinos como todos. Creo que hay discursos muy duros al respecto, sí. Sí, es posible, sí. Y lo de la geometría no lo sé, lo de ya, ahí me pillas, lo de la astrología... Pues yo leí en algún sitio que París construido de tal forma, nadie la puede bombardear. Pues los alemanes se pusieron tibios en la Primera Guerra Mundial. A ver, bombardear la Segunda Guerra Mundial no fue bombardeada París. No, la primera. Vale. Pero París históricamente ha sido atacada numerosas veces, los ingleses la toman en la Guerra de los 100 años, incluso hay un rey de Inglaterra, Enrique V, que muere. Y después de la Revolución Francesa, los rusos. Sí, pero quiero decir que con regularidad en la Comuna de París la atacan, o sea que lo raro ha sido que las guerras que ha tenido Francia no machaquen a París. Lejos de no poder ser bombardeada, desde que hay artillería la han bombardeado, salvo la Segunda Guerra Mundial, la han bombardeado siempre con Pero corregidme, después de la Guerra Napoleónica fue invadida París, creo que fueron los rusos, que entraron allí también. Estuvo ocupada. Por eso digo. Más preguntas. Sí, yo tenía una pregunta interesante a coalición de los comienzos de la Revolución Francesa, cuando el monarca absoluto decide, antes de ir a su asamblea o pseudoasamblea a pedir los tributos, pasa por los nobles. Hace un par de años el economista Thomas Piketty, creo que salía, se puede buscar, haciendo una comparativa de la situación actual donde las grandes fortunas se les indica como grandes evasores de impuestos, como que no quieren contribuir a nuestro Estado, y hacía una analogía diciendo que estamos en un proceso de la historia similar, como el que propició ese principio de la Revolución Francesa. Quería saber su opinión. Bueno, yo a Piketty no lo he leído, Alberto sí se ha castigado de mala manera con él, pero yo no. Conozco un poco de qué hay, a ver, sí, sé que Rayo anduvo una temporada especialmente piquetizado. Piketty es la nueva izquierda, el neocomunismo, y para él el hecho mismo de que alguien pueda hacer fortuna, considera que esa fortuna le pertenece al Estado. Vamos, no tiene nada de original.
muchos políticos piensan así, que trabajamos para ellos, ya sea porque ganamos mucho o poco, pero si ganamos mucho, evidentemente, es partidario de superimpuestos tipo del 80, el 90%, sin darse cuenta que esa persona que le vas a quitar el 90% de lo que produce no va a tardar en largarse, o de hacerlo, de sumergirse, de que no lo veas. Así que bueno, esa es mi opinión. Vamos, ¿tú qué piensas de Piketty? O sea, vamos a ver, el problema de Piketty, voy a confesar, vamos juntos, el Ecole de Obra Social, porque yo me especializo en historia, el problema de Piketty es que tiene la ilusión, puesta por escrito, parece maravillosa, que podemos agarrar toda la riqueza del mundo, que es lo que él intenta en el cálculo entero. En el Capital del siglo XXI es capaz incluso de demostrar con unas cuentas lapitadas los países realmente no tienen deudas, que la mayor parte de la deuda que tienen los países, por ejemplo, la mayor parte de la deuda que tiene España, se compensa con la mayor parte de la deuda que las empresas españolas han adquirido de España o de otros países. Entonces, que si hacemos un cambalache entre todos, pues desaparece la deuda. Si las empresas españolas liberan la deuda que ellos tienen y todo el mundo lo hace, pues los estados recuperan su deuda y salimos todos iguales. Y a continuación, Piketty ofrece una posibilidad interesantísima, que es: agarremos toda la riqueza del mundo, somos 8.000 millones, la dividimos en 8.000 millones, le damos a cada cual su pedacito y ya está. Sería un ejercicio interesantísimo hacer, y después tomar un reloj y decir en cuántos minutos tenemos desigualdad. ¿Bien? Entonces, sí, en cuántos segundos, porque claro, el problema de Piketty es, de acuerdo, hacemos tu sistema, vamos a dividir toda la riqueza del mundo entre porciones y a cada cual le vamos a dar exactamente la misma cantidad de dinero. Calcula en cuánto tiempo, porque por ejemplo, Miguel Ancho, que es un apasionado de los libros como yo, pues a los 10 minutos nos hemos quedado sin dinero comprando libros. Y ya está. Y además el precio del libro se ha depreciado. Como es una cuestión de oferta y demanda, en el momento que ya lo hemos adquirido, a lo mejor ya no le va a interesar a nadie más si ese libro ha caído. Entonces, el ejercicio de Piketty está muy interesante, vuelve a ser lo mismo que hacían los revolucionarios. Yo hago una declaración de derechos del hombre, perfecto, pero su aplicación práctica, afortunadamente lo vamos a hacer, es la que falla. Pero bueno, no sé que los presentes cuántos tienen hijos, cuando les das la semanada a tu hijo. Si a cada uno le das 5 euros y en una hora hay alguno que sigue teniendo 5 euros y hay otro que no tiene nada. Y otro que tiene 10 porque ha hecho un negociante. ¿Más preguntas? Allá atrás. Yo quería recuperar la pregunta del porque respectiva a la evaluación de la filosofía de Piketty. Era un paralelismo, un parecido entre Francia XVIII, esto he estudiado el caso, pero creo que eran los que, y él es muy grande, y por eso sujetas fiscales, como lo bastos. Creo que la comparativa es que ahora mismo me gustaría recuperar la pregunta para ver si una comparación más allá de valores. No se puede hacer una comparación porque no existen dos momentos exactamente iguales. O sea, ese tipo de ejercicios teóricos en el cual consideramos que estamos en historia cíclica, donde eso se repite inevitablemente, no, la historia no funciona de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, los seres humanos la mayor parte de las veces actuamos de manera irracional, de modo que no puedes establecer un criterio racional de cómo actúan los seres, porque la mayor parte del tiempo somos irracionales. La demostración de que la mayor parte del tiempo somos irracionales es que todos los que estamos en esta habitación nos hemos enamorado, que es el acto más irracional que uno se puede imaginar, porque te puedes enamorar por las razones más disparatadas, puedes invertir una cantidad de tiempo y de esfuerzo en tu amor, buscando un resultado que puede ser completamente estúpido, y sin embargo lo seguimos haciendo. O sea, no hay nadie que no se enamore. ¿Bien? Bueno, Bastos un día me dijo que no había apreciado los libros, pero por fin se casó y afortunadamente es papá. Así que hasta él, hasta un hombre hiperracional como Miguel Ancho, ha demostrado que tiene su dosis de irracionalidad. Entonces tú no puedes esperar que se repitan los ciclos históricos, porque hay una dosis de irracionalidad en los seres humanos que no podemos medir. O sea, es completamente imposible medir. ¿De acuerdo? Pero podemos salir de esas cosas frívolas del amor y podemos ir al contexto histórico actual. ¿Por qué Israel está atacando al Líbano? Un país, el Líbano, donde después de la Segunda Guerra Mundial eran mayoritariamente cristianos, aunque hablaran árabe, y no tenían ningún problema con los judíos, y sin embargo decidieron declararle la guerra al nuevo Estado de Israel. ¿En base a qué criterio? Bueno, había que llevarse por la mayoría, los otros países araboparlantes se metieron en estas movidas, pues a lo mejor tenemos que declarar la guerra. Vale, la guerra de 48-49, la gana Israel, pierden los estados araboparlantes, y en el Líbano se establece incluso un gobierno siempre maronita, ¿de acuerdo? Siempre por parte de los cristianos, el de Camille Chorum, que lo que pretende es llevarse bien con los israelíes. Y funciona. Y la economía del Líbano mejora de manera notable. Pues bueno, al cabo de 20 años se les cuelan los palestinos, permite que los musulmanes radicales tomen el poder y se les va al carajo. Decisiones completamente irracionales. O sea, cualquier libanés del año 55 diría: estamos en el camino correcto. O sea, a partir de aquí solo nos podemos ir a mejor. Pues claro, si el tipo de 55 vuelve ahora, diría: ¿dónde nos equivocamos? Porque en esa lógica pikettiana, donde los seres humanos son perfectamente racionales, el Líbano seguiría siendo la Suiza del Próximo Oriente, con unas relaciones de paz con Israel y con el resto del mundo. Y sin embargo, desde mediados de los 70 o principios de los 70, fueron tomando decisión a decisión, cada cual más equivocada que la anterior. Completamente irracional, pero lo hicieron. Pero luego hay otra cosa, Piketty piensa que en Francia realmente hay gente
que no paga impuestos. No, el francés que no paga impuestos es porque no vive en Francia, es porque vive en Monte Carlo, porque vive en las Islas Vírgenes o porque está en Gran Caimán o en Gibraltar, que es francés y que tiene sus negocios fuera o tributa fuera. Pero el que está dentro de la República, vamos, paga hasta el último euro que le toca pagar, es como en España. ¿Qué pensáis? ¿Que alguien que gane mucho dinero no paga impuestos? Paga todos los que le toca pagar. Tendrá, eso sí, un buen asesor fiscal que le permitirá, bueno, pues rebajarse todo lo que pueda la factura fiscal. Pero es que aquí vuelvo a lo de antes, es que Piketty, como buen comunista, considera que lo que tú produces es suyo, o de la comunidad. Él, por supuesto, siempre se ve dirigiendo a la comunidad. No sé, a mí es algo que me fascina. ¿Dónde está escrito que yo lo que produzco te pertenezca? O buena parte, el 50, el 60, el 70% de lo que produzco cada año, con mi esfuerzo, mi talento, mi sacrificio, te pertenezca a ti. Él dice que no es para él, evidentemente, que es para, ya sabéis, la sociedad, el no sé qué, la sanidad, las carreteras y tal. Pero en el fondo está eso, es lo que hacéis, es nuestro. Es normal que el que produzca mucho se termine alargando. Claro, la única opción que les queda, pues es, no sé, invadir Monte Carlo. Sí, y acabar con lo que ellos llaman paraísos fiscales, que tan pronto acaben con uno aparecerá otro, porque curiosamente, y esto llevamos al campo de los hechos, los que suelen ser usuarios intensivos de estos paraísos fiscales suelen ser los mismos políticos amigos de subir los impuestos, como se vio en lo de los papeles de Panamá, en aquellos que salieron hace unos años. Así que bueno, ese es el planteamiento de Piketty, es lo tuyo es mío. Es algo tan simple como, no iba a decir mío, de la comunidad, de la sociedad, pero tienes que trabajar para los demás. Y como produces mucho, pues evidentemente pues tienes que pagar mucho. A ver, por ahí. Yo soy empático y entiendo que en Francia había considerado izquierda. O sea, la secesión como tal no. Los partidos girondinos pensaban en un Estado menos centralizado. Girondinos sí contemplaban la posibilidad de cierta descentralización, incluso en relación al modelo de Luis XVI, que no estaba hipercentralizado. Pero esa movida les duró muy poco tiempo. Llegaron los jacobinos y dijeron no. Y hubo además revueltas federalistas. La de la Bandea no es propiamente federalista, porque lo que ellos pedían no era independizarse, ellos lo que no querían era la revolución. Pero en otras partes de Francia sí hubo revueltas, que decían, bueno, hasta aquí, que nos estáis imponiendo mucho, pero vamos, tanto como es que esa idea de la secesión es una idea muy contemporánea. Sí, efectivamente. Para que exista la secesión se tiene que haber conformado antes un Estado-nación y que una parte de ese Estado-nación quiera separarse para conformar otro Estado-nación. Pero como al no haber todavía Estados-nación no había nada que secesionarse. De hecho, la mayor parte de franceses de la época se consideraban leales súbditos del rey. Nada más, no tenían ningún problema. Tanto en la Bandea como en el País Vasco francés y en el País Vasco español se consideraban leales súbditos del rey, en ese caso de España. En el caso, y había sido así, que los reyes llegasen a un acuerdo y transfiriesen la legitimidad, eran súbditos del otro rey, como el rey tampoco les imponía nada. Tenían además en muchos casos fueros y demás privilegios que les protegían. Pues no había la idea de la secesión es muy contemporánea. ¿No? Un francés del siglo XVIII no sabría ni a qué te estás refiriendo. Lo consideraría una traición, una cosa así. Además, los reinos a veces se compraban y vendían, no tanto aquí, por ejemplo, tú piensas que en Estados Unidos la Luisiana se vendió, la Florida se vendió, y el cambio y las propias guerras napoleónicas llevaron a cambios en las fronteras de muchos sitios. Poco después aparece Bélgica, se cambia, es cuando desaparece Venecia, por ejemplo, aparecen una serie de cosas. Entonces no era una cosa como antes. A veces te llaman, es que el rey de Castilla repartió entre sus hijos, para Urraca fue para tal, que se repartían los reinos y se repartían. El reino de Galicia le tocaba a García, lo que fuera así. Pero repartían las tierras y la gente no le daba igual porque no había una condición nacional, simplemente en vez de pagarle tributos a este señor, solo pagabas al otro, punto. Pero no era un cambio vital, no cambiaba nada, simplemente pagabas, pero no se metía, digamos, en tus cosas, ni se metía en tu idioma, ni en tu religión, ni en tu forma de tal, pues ahora le pago al impuestos al duque de tal, punto. Las peleas eran entre los duques, no entre la gente, por cobrar el tributo. Entonces, claro, es un concepto, ¿cierto? Bien, había dos preguntas más que van a ser las últimas. Aquí un joven el que está ahí atrás. Y aprovechando que tenemos a Bastos y todos queremos aprender de Bastos, vamos a que esas dos preguntas... No. A mí ya me tienen aquí toda la semana. Los caballeros vienen más raros. Entonces, vamos contigo y luego vamos allá atrás. Tenía una duda y es que, ¿por qué completamente? Y no hablo de las... Bueno, la revolución de 1848 llega mucho tiempo después, cuando ya esas ideas se han asentado en toda Europa, pero lo que son las tropas napoleónicas hacen muchísimo, sobre todo para formar líderes nacionales. Una de las cosas que hace Napoleón es ir redactando constituciones de su puño y letra. Cuentan que la de Bayona de 1809 en España la redacta él.
Era un fanático de las constituciones, de empezar y hacerlo todo desde arriba. Entonces los soldados napoleónicos son los principales embajadores de la revolución. Y luego ya había minorías ilustradas. Europa culturalmente, al menos la Europa occidental, estaba culturalmente muy unificada. La lengua de buen tono en el siglo XVIII era el francés. Francia tenía un prestigio cultural en el año 1750, 1760, que era... En fin, cualquier vienés, madrileño, un lisboeta, un londinense tenían a París y a la cultura francesa como la cultura que llevaba la voz cantante en aquel momento. Y con la cultura van ese tipo de ideas. Llegaban las obras de Voltaire o de D'Alembert o de los enciclopedistas o de cualquiera de estos, se leían en otras capitales, se traducían a otros idiomas. No les costó demasiado. Cuando se produce toda la locura napoleónica, bueno, intentan restaurarlo. Lo que viene después de la Revolución Francesa, no olvidemos que es una restauración masiva. La Revolución Francesa lo primero que consigue es que guillotinan a un Borbón, a Luis XVI, para que 25 años más tarde vuelva su hermano con muchos más poderes que le han dado los propios revolucionarios. No olvidemos, la restauración se produce en toda Europa, no solo en España, en Francia, allá donde ha habido agitación, en todas partes menos en el Reino Unido, en Alemania, en Austria, en Italia. Pero en algunos lugares es que han creado reinos, han creado repúblicas. El caso, Napoleón se crea dos Italias cuando las invade a finales del siglo XVIII, antes de llegar a ser emperador. Holanda lo mismo, crean una república, la República de Batavia. Es decir, ya la semilla ya está plantada y a partir de ahí ya crece sola. Claro, no cuesta mucho, vamos. Bien, vamos con la última pregunta y al fondo. Sí, la naturaleza, porque, bueno, yo me pongo a pensar, por el caso que hicieron después de la revolución, parecía que había como un religioso, pero en diálogos que no lo leí. Y en la película, cuando se meten dentro de las casacardas Linarda, lo que decían era que manipuladoras cegaban la razón. Era como por estar ahí encerradas en el Torre Santa, pues como que no adoraban, que hay un malentendido y lo que pasa era un Dios. Bueno, las respuestas son las dos. La Iglesia fue un contrapoder y sigue poder, pero además ya para los monarcas ilustrados combatían a las instituciones eclesiásticas y el máximo símbolo eran los jesuitas. Claro, los jesuitas tenían ese voto especial de obediencia directa al Papa. O sea, era una comunidad religiosa que dentro de un país reconocían abiertamente que seguía las instrucciones del jefe de otro estado, que era el Papa. Entonces, la Iglesia desempeña un papel de contrapoder hasta hoy, ¿eh? O sea, es muy curioso porque os puede parecer más simpático o antipático el Papa Francisco I, pero cada vez que abre la boca agita a la sociedad en el mundo entero. Ese es el tipo de señor que, ya digo, nos podrá caer bien, nos podrá caer mal, cuando habla el mundo le escucha. Entonces, esa función de contrapoder en la obsesión ilustrada de generar un poder absoluto y totalitario, que es lo que desean hacer los ilustrados, o sea, la famosa frase de todo para el pueblo por sin el pueblo era exactamente eso, que es lo que al final van a conseguir los revolucionarios franceses. O sea, Robespierre es lo que logra, y Napoleón dice, oye, que bien me lo han dejado para ser el emperador de todo eso. Bien, la Iglesia es un contrapoder, y hasta la actualidad sigue siendo un contrapoder. Yo esto, cuando nosotros aquí en la mesa éramos jóvenes, recordamos que la Conferencia Episcopal Española le tocaba las narices a Felipe González con regularidad. Bien, podíamos estar de acuerdo o en desacuerdo con la Conferencia Episcopal Española, pero demostraba que era un contrapoder. Bien, y en paralelo hay unos cuantos talibanes revolucionarios que además tienen un problema espiritual, donde quieren, o sea, el 99% de los revolucionarios franceses eran católicos y sí temían a Dios en la dimensión que podían temerlo, pero siempre había un porcentaje minúsculo que quiere ir más allá y entonces crean ese ser supremo, razón, esa diosa razón que sacan procesión en París y que convierten a Notre Dame en el templo de esa diosa razón, pero esos ya son una minoría que, claro, es una anécdota muy notable, pero no dejó de ser una minoría. O sea, la principal preocupación con la Iglesia Católica era que era un contrapoder y lo sigue siendo. Claro, pero por eso preguntaba lo del caso de las que no veo que política tiene Estrada. Y sin embargo las llevaste a todas para guillotinarlas. Pero es que el caso de las monjas carmelitas, como el caso de la mayor parte de las órdenes religiosas, como el caso de los bienes de la Iglesia, tienes un problema. ¿Por qué necesitamos pagar una gran cantidad de impuestos? Pues porque hay gente que lo pasa mal y entonces mediante sistemas sociales públicos yo puedo llegar a apoyar a aquella gente que no puede comer. ¿Y qué hacíamos antes de la Revolución Francesa? ¿Quién se encargaba de que los que no tenían comida comieran? ¿Quién se encargaba de que los campesinos que no tenían tierra pudieran tener una tierra que cultivar? ¿Quién se encargaba de los que no podían pagarse un médico tuvieran un hospital? La Iglesia Católica. Entonces, aunque sean 19 carmelitas metidas en un convento, ¿vale? A lo mejor las carmelitas pues hacían repostería y parte de esa repostería se daban a los que no tenían nada que comer. Entonces estoy atacando el sistema alternativo a la protección social que el Estado promete a través de unos impuestos mucho más elevados que tradicionalmente fue la Iglesia Católica. O sea, hasta hoy, esto lo comentábamos Fernando y yo en nuestro libro previo, el de la reforma que no fue,
hasta hoy la asociación caritativa más grande que hay en este mundo es católica, que es Cáritas. Vosotros podéis encontrar Cáritas en el mundo entero, ¿bien? Y vosotros podéis encontrar pecados mayores o menores en otras instituciones de solidaridad o de caridad, como por ejemplo la Cruz Roja. Pero en el caso de Cáritas sabemos lo que son, ¿bien? Es más, es muy simpático cuando en Madrid, por ejemplo, tú ves los centros de Cáritas y ves que la gente que no tiene recursos hace cola para sacar comida de Cáritas y el 90% son señoras marroquíes musulmanas. O sea, es que ni siquiera los de Cáritas se preocupan si al que le están dando de comer es cristiano. Bien, pues si es musulmán, pues nada, soy Cáritas. Entonces, esas monjas sí que son el símbolo de esa capacidad que la Iglesia Católica tenía para asistir a los últimos, a los más menesterosos, que es la justificación principal para hacer una revolución, mejorar el sistema de impuestos, recaudar más, porque tengo que ayudar a esa gente que la Iglesia estaba ayudando. No, es que se creó una iglesia, juramento. Ellos al principio querían crear como una iglesia nacional, la iglesia así constitucional, y obligaron a todos los sacerdotes a jurar. Muchos se negaron a jurar, fueron los curas refractarios, se negaban a jurar, y de ahí vieron, supuestamente, eran bajo pena de muerte, quien pillara un cura refractario, etc. Supongo que por ahí vendía. Y después, creo que fue la izquierda, Ver, Rux y otros que empezaron, digamos, a ver ya a la iglesia como una cosa y empezaron a perseguirla, hasta que el propio Robespierre les mandó parar y les cortó la cabeza también por ateos. Decían que el ateísmo era aristocrático. Es que era como una desviación, que había que ser deísta, no católico, pero sí deísta. Bueno, crean su propia religión, al final, el culto del Ser Supremo, con Robespierre convertido en sumo sacerdote. Llegan a hacer incluso una procesión por París y a consagrar Notre Dame como iglesia destinada al culto del Ser Supremo. Eso es en la fase final ya de la convención, cuando es todo delirio, puro delirio, y además ganan estos espiritualistas. Ya es, bien, aparte, lo hemos desmontado como contrapoder, les hemos hecho lo primero, obligarles a jurar la Constitución Civil del Clero, luego les hemos desposeído de todas sus propiedades. La Iglesia deja ya de ser contrapoder porque por un lado tiene que prestar obediencia al nuevo Estado y por otro se ha quedado sin nada. Es decir, les han quitado todo lo que tenían, ha pasado a ser patrimonio del Estado, que está tieso. La revolución empieza porque hay cierta necesidad en Francia. Han venido las cosechas malas, el Estado el rey está sin dinero, está en la ruina. Bien, después de 2 años, los revolucionarios no hacen más que hablar, pero allí no se resuelve nada y los franceses siguen pasando hambre. Empiezan a señalar chivos expiatorios. Los chivos expiatorios son continuos en la Revolución Francesa y uno de ellos es la Iglesia. Y ya en la parte final les da por la locura de, bueno, vamos a crear una religión nueva de muchos resabios cristianos. Hasta en la propia procesión parecía que estaban sacando una inmaculada, ¿no? Eso de todas maneras dura poco. Es más, luego Napoleón intenta rehacer los vínculos con la Iglesia, pero nunca les devuelve nada. La Iglesia francesa no es la dueña de sus catedrales. Aquí la Catedral de Santiago de Compostela no es propiedad del Estado, está administrada por el Cabildo y es propiedad de la Iglesia, de la diócesis, de la Iglesia española, de la Iglesia católica. Y ellos hacen con la catedral lo que creen conveniente. Esto le da a la Iglesia española mucha independencia, que no tiene la Iglesia francesa. Si mañana la propietario de Notre Dame es el Estado francés, si mañana el Estado francés decide que Notre Dame va a ser para culto católico y culto musulmán, lo puede hacer. El obispo de París seguramente se fumaría en pipa y la armaría, pero por poder podría hacerla, no es titular de sus propios templos. Por eso aquí, como vieron lo que pasó en Francia, en otros países procuraron que eso se refrenase un poco. Pero la parte espiritual eran 4, ¿eh? Pues bueno, hasta aquí. Muchas gracias por haber venido. Por supuesto, muchísimas gracias a Miguel Anxo Bastos por acompañarnos. Y ahora, aquellos de vosotros que deseáis que os probemos el libro, y además os podéis llevar nuestras indignas firmas de Fernando y la mía, pero la muy noble firma de Miguel Anxo, pues os vamos a pedir que hagáis una fila y una sola fila, y de esa manera firmamos en orden. Vamos así.